Buenas tardes. Hoy les voy a presentar una introducción a la filosofía de la ciencia. Para presentar la filosofía de la ciencia vamos a dividir esta en tres grandes etapas. La primera etapa de la filosofía de la ciencia es la que comprende el origen de la ciencia y todo lo que significó el trabajo de los filósofos por hacer comprensible esta institución humana. Aproximadamente eso nace con el Renacimiento y los nombres principales que debemos recordar aquí son Francis Bacon, Galileo Galilei, René Descartes, Immanuel Kant. Cómo la ciencia, naciendo de la experiencia, sin embargo, puede elevarse hasta leyes universales. Este problema lo tenemos en Francis Bacon, está en David Hume y lo reconoce también Kant. En Kant, por supuesto, el nombre es distinto, él habla de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. La segunda etapa de la filosofía de la ciencia comienza con la formación del Círculo de Viena en 1922, cuando Maurice Schlick llega a la Universidad de Viena. Alrededor de él se juntan una serie de filósofos y científicos, Kurt Gödel, Otto Neurath, Rudolf Carnap. Asociados a ellos, incluso en Berlín se forma el Círculo de Berlín. Tenían ya otra preocupación, querían comprender a la ciencia, pero entendían que la ciencia era el conjunto de conocimientos. Por eso aquí, filosofía de la ciencia está asociado más bien a una epistemología del conocimiento científico. ¿Cuáles fueron los principales problemas que en esta etapa trataron de desarrollar? El primer problema era cómo lograr un lenguaje puramente fisicalista, es decir, un lenguaje puramente observacional. Cómo caracterizar a las teorías científicas. Estas características, o lo que se conocieron como los postulados de la concepción heredada, 6 postulados, trataban de definir una teoría científica basada principalmente en una lógica matemática de primer orden, en una teoría científica que es capaz de axiomatizarse toda ella. Entonces, estos filósofos del Círculo de Viena tenían su preocupación basada principalmente en la teoría científica y en el conocimiento científico. Otro de los problemas que sí abordaron ellos era el problema de la demarcación, cómo definir qué cosa es ciencia y qué cosa no es ciencia. Se preocuparon mucho, por ejemplo, de la psicología, de no contaminarse con la psicología. El arma principal, el instrumento principal que tienen los filósofos del Círculo de Viena es la lógica. Esta filosofía, esta etapa de la filosofía de la ciencia se estira aproximadamente hasta la década del 60, en que llega la publicación de la estructura de las revoluciones científicas. A partir de ahí podemos hablar de la nueva filosofía de la ciencia. La nueva filosofía de la ciencia ya no está preocupada solo por la ciencia como conocimiento, sino más bien por la ciencia como actividad. En este sentido, está preocupada, por ejemplo, de la práctica científica, de la sociología del conocimiento, de la psicología de los científicos, de los instrumentos con que trabajan los científicos. Esta nueva filosofía de la ciencia, post-kuhniana también llamada, tiene como sus principales referentes, por ejemplo, por supuesto, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend, Larry Laudan, Ronald Gere. Aquí la preocupación es más bien tratar de entender a la ciencia como una institución humana. Aquí ya no se habla del científico, se habla de las comunidades científicas. Quizás los 3 más importantes problemas a los que se enfrentó la nueva filosofía de la ciencia son el problema del progreso científico. Cuando Thomas Kuhn nos enseñó que la ciencia progresa a partir de revoluciones científicas o a través de revoluciones científicas, entonces nos llevamos a la pregunta: ¿cómo es que realmente progresa la ciencia? ¿Cómo entender realmente un progreso en la ciencia? Junto con esto vino también el problema de la racionalidad de la ciencia. Se preguntaron los filósofos de la ciencia: ¿no será que estamos llevando la ciencia a un lado más irracional? ¿No es que la ciencia ha caído en un relativismo? Y junto con esto también apareció el problema del realismo científico. ¿Dónde está ese mundo? ¿Qué tan independiente es ese mundo con el que la ciencia trabaja? Así el progreso, la
racionalidad y la realidad son los tres principales problemas de la filosofía y de la ciencia. Hoy en día la filosofía y la ciencia se abre también a otro tipo de problemas, como son la práctica científica. ¿Cómo entender la práctica científica, sus limitaciones y posibilidades? Es otro de los problemas de la filosofía y la ciencia. Espero que les haya ayudado a una comprensión de esta rama de la filosofía. Como todas las ramas de la filosofía, siempre están abiertos a muchos más problemas y no creo que se haya cerrado ninguno de todos estos problemas. Muchas gracias.